precios, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz. De hecho, Claire también anda aquí de chismosa. Y es que en este video yo les quiero enseñar de que a veces los tenis pueden ser demasiado aburridos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero luego en la escuela nos pedían como que tuviéramos nuestros tenis totalmente blancos, y cuando ya los terminamos de usar ya no sabíamos ni qué hacer con ellos. Así que yo les voy a dar dos ideas de cómo pueden transformar sus tenis blancos, o cualquier tenis, no significa que solamente sean blancos, sino de otro color, para que los puedan transformar súper bonitos. Y nada más necesitamos pintar un poquito y vamos a ver cómo se hacen estos hermosos tenis. Para hacer estos hermosos tenis tipo donas o rosquillas con chispas de colores, vamos a necesitar tenis que ya no uses o que ya no quieras, pintura de varios colores para tela, principalmente rosa porque ese va a ser el color de nuestra rosquilla, pinceles para hacer los detalles y cinta adhesiva o masking tape. Lo primero que vas a hacer es quitarle las agujetas a nuestros tenis para que se puedan pintar muy bien y no se manchen. Después, con nuestra cinta masking tape vamos a cubrir todo el borde de plástico de nuestros tenis para que no se manchen. En esta parte hay que tener mucha paciencia y cuidado para que todo salga perfecto y no se manche nada de nuestros zapatos. Después vamos a tomar toda nuestra pintura rosa y vamos a pintar toda la parte de tela de nuestros tenis. No te preocupes si pintas la cinta adhesiva, para eso es, para que por si nos pasamos no haya ningún problema. Después vamos a tomar un pincel más pequeño para hacer los detalles o pintar alrededor de donde están los agujeritos de metal por donde pasan las agujetas. Vamos a tratar de no pintar la parte de metal o de plástico, pero es imposible, así que yo les voy a dar un tip para quitar esas manchitas o el exceso de pintura. Con un cotonete o un hisopo húmedo vamos a darle como todo el exceso de pinturita, y con la parte seca de otro hisopo vamos a terminar de retirar toda nuestra pintura, y así es muy fácil y no se verá que nos hayamos pasado de pintura. Y ya que terminamos de pintar todos nuestros tenis, vamos a esperar durante 15 minutos a que sequen súper bien. Ya que hayan pasado los 15 minutos, vamos a tomar todos nuestros colores de pintura y nuestros pincelitos delgados o el pincel delgado que hayas elegido, y vamos a empezar a hacer líneas por todos nuestros tenis como si fueran chispas de colores. Yo te recomiendo que hagas todas de un color, después otro color, y así vayas haciendo por cada color. Hasta que termines de utilizar todos tus colores y verás cómo se ven al final. Esta parte me encanta porque puedes hacer las líneas que tú quieras y sin ningún patrón. Puedes hacerlas hacia un lado, hacia el otro, rectas, como tú quieras. Ya que has terminado de pintar todas tus líneas y todas tus rayitas, ahora sí vamos a dejarlo secar. Y vamos a hacer lo mismo con nuestro otro tenis. Yo te recomiendo que te diviertas mucho haciendo estas líneas o estas chispas de colores con nuestros tenis. Ya que has terminado, te deberá de quedar de esta manera. A mí me encantó, se ve como si me los pudiera comer, pero no polinesios. Ahora sí es momento de quitarle toda la cinta adhesiva que tiene la parte de plástico. Y ahora sí, para terminar, nada más le ponemos nuestras agujetas. Así es como nos quedan estos hermosos tenis de rosquillas o de donas. No sé si a ustedes les gustaron, polinesios, coméntenme aquí abajo si les gustó. Para este tenis vamos a dibujar como un perrito tipo Aria, y para hacerlo vamos a utilizar una plantilla de perrito. Yo les recomiendo que utilicen plantillas si no son muy buenas dibujando como yo. Un lápiz, pinceles, un plumón indeleble negro y cinta adhesiva o masking tape. Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra plantilla de perrito en dos para que cada una de las partes quede en un zapato, y después vamos a calcarla o contornear toda la silueta del perrito con nuestro lápiz. A mí me encanta este efecto porque se ve un perrito completo en el momento que juntas tus zapatos. Ya que has terminado de dibujar o calcar la figurita que hayas elegido, ahora sí es momento de pintarla con nuestra pintura para tela. Para no pasarme de la pancita de Aria, yo le puse una cinta masking tape para que pudiera pintar y pasarme y no hubiera ningún problema después.
Después, con un plumón indeleble, empecé a contornear toda la orilla del perrito para darle muchísimo más detalle. Y aparte, para que no se me haga tan difícil seguir la figura o todo el contorno con pintura negra. Y ahora sí terminamos de darle todos los detalles a nuestro perrito. Y vamos a quitarle la cinta adhesiva que le pusimos en su pancita. Y así es como nos quedan estos hermosos perritos. Cuando juntamos nuestros pies se ven súper bonitos. No sé ustedes, polinesios, qué idea les gustó más. Si hacen estos zapatos, ya saben que me manden su foto, tómensela y mándenmela a mis redes sociales. Polinesios, ya vieron que hice unos zapatitos, unos tenis de forma de Aria, pero Claire está aquí. Aria se fue porque ya se había aburrido mucho de estar todo el tiempo en el video. Así que me encantaría que me comentaran cuál fue su idea favorita, la número 1 o la número 2. Ambas me encantaron, yo no sé cuál es mi favorita, pero sé que voy a usar muchísimo estos tenis y les voy a andar subiendo muchas fotitos en redes sociales, polinesios, para que vayan y me digan cuál fue su idea favorita o cuál les gustó muchísimo más, polinesios. Pero aquí al ladito van a estar saliendo otros videos. De hecho, el último este es el último que hemos hecho, polinesios, así que vayan a verlo. Y espero que les haya gustado mucho este video. Adiós, polinesios, los amo.